Excelentísimos señores, señores y caballeros, ante todo quiero expresar el más sentido reconocimiento de mi gobierno y el mío propio al Instituto de Cultura Hispánica y su ilustre y simpático director por su amabilidad en concedernos cariñosa acogida en la sede de este instituto, seguro hogar de la hispanidad en Madrid. A los esclarecidos oradores que han rendido tan elocuente tributo a la memoria del caudillo de la Revolución Filipina, así como también a las eminentes personalidades que me acompañan en la presidencia y a mis queridos colegas del cuerpo diplomático que se han unido a este homenaje el día de la clausura del luto nacional decretado en Filipinas por la muerte de Emilio Aguinaldo Izam. La verdad es que el general Aguinaldo murió dos veces. Una muerte política hace ya muchos años y ahora aquella de la cual se ha dicho que es tan cierta como la vida incierta. Murió para la historia un 23 de marzo de 1901 y no me parece inoportuno recordar brevemente este episodio decisivo de su vida. Deshechos sus ejércitos, Aguinaldo había conseguido deslizarse del movimiento envolvente de las tropas norteamericanas gracias a la acción heroica de su escolta personal en el paso de Tirán. Cruzando a marchas forzadas la sierra del norte de Luzón, se refugió con un puñado de hombres, unos 50, en Palanan, aldea escondida en el litoral del Pacífico, muy parecida a la de Valer, de gloriosa memoria para los españoles, desde donde dirigía una tenaz resistencia de guerrillas que iba causando al invasor norteamericano más pérdidas en sangre y oro que la campaña formal que acababa de terminar. En ese trance, Aguinaldo envió una carta cifrada a su primo Baldomero pidiéndole refuerzos del centro de Luzón. El mensajero, un tal Cecilio Segismundo, cayó en manos de los norteamericanos y la carta comprometedora fue descifrada con la ayuda de un español, Lázaro Segovia, que se había pasado al servicio secreto yanqui. Entonces, el general de voluntarios Frederick Funston, un aventurero pelirrojo que había hecho la guerra contra los españoles en Cuba, concibió un plan atrevido, por no llamarlo otra cosa. Escogió entre los mercenarios filipinos que se habían vendido al enemigo 80 hombres de su mayor confianza y los disfrazó con uniformes revolucionarios, proponiéndose sorprender y capturar al presidente de la República en Palanan. Con este fin, se falsificaron cartas de un general filipino cuyo papel timbrado había sido sustraído por los norteamericanos, avisando a Aguinaldo que los portadores de las cartas eran parte de los refuerzos que había solicitado. Los mercenarios, con 4 oficiales norteamericanos, entre ellos el propio Funston, que habían de hacer el papel de prisioneros de guerra tomados por el destacamento, fueron transportados en un buque de guerra para evitar los riesgos de atravesar a pie territorios dominados por la República. Al desembarcar a unos kilómetros de Palanan, mandaron las cartas falsificadas a Aguinaldo. Como el 22 de marzo era cumpleaños del presidente, el pueblo de Palanan todavía estaba engalanado, alegre y desconfiado, cuando al día siguiente el destacamento de supuestos refuerzos, como el 22 de marzo era cumpleaños del presidente,
El pueblo de Palanan todavía estaba engalanado, alegre y desconfiado, cuando al día siguiente el destacamento de supuestos refuerzos, guiado por Segismundo, otro filipino llamado Hilario Plácido, y Segovia, el español, entró en Palanan, dejando a Funston y compañeros escondidos en las afueras. Aguinaldo les esperaba del balcón de la casa municipal. En la plazuela, su escasa escolta se había formado para rendir honores a los recién llegados. Segismundo, Plácido y Segovia subieron a saludar a Aguinaldo, quien al ver a un español perdió de una vez cualquier sospecha que todavía pudiera concebir. Entonces, cuando menos esperaba, los tres desenfundaron sus pistolas, dispararon contra los decanes, poniéndoles en fuga, y sujetaron a Aguinaldo, mientras que, obedeciendo a una consigna, los mercenarios hacían fuego a traición contra la guarnición que les estaba presentando armas. Así fue como cayó Aguinaldo, y con él la primera República Filipina, víctima de una martingala, una baratería, vergonzosa tanto para los norteamericanos como para los filipinos, quienes se habían vendido a ellos. Pero así se hace la guerra. Cosa curiosa es que después de su caída y durante los muchos lustros de vida que le quedaron, se respetó y honró a Aguinaldo en Estados Unidos y especialmente en España, las dos naciones contra quienes había luchado más que en su propio país. Y fue porque, terminadas la revolución y la guerra, este enemigo leal pasó a la historia española y norteamericana, pero no a la historia filipina. Aguinaldo ya era una figura legendaria para sus enemigos, pero sobrevivía entre sus compatriotas y sobrevivía como un general sin ejército ni mando, presidente de una república desaparecida. Creedme cuando los digo, porque para mi generación y las generaciones que nos siguieron, norteamericanas hasta el meollo, Aguinaldo ya no significó nada. Y conste que lo digo haciendo acto de contrición y de arrepentimiento. A pocas naciones se les da el ver su historia cara a cara, a conocerla en carne viva. Es como si los españoles de hoy día pudiesen ver y hablar con el Cid, pues mi generación de filipinos, que gozaba de tan inefable privilegio, jamás lo reconoció como tal. Al contrario, se nos daba por mofarnos de Aguinaldo y de los viejos que con él habían luchado en una revolución y una guerra que apenas conocíamos. Para nosotros eran espectros de un pasado olvidado que no tenían nada que ver con nuestra buena vida. Hasta nos burlábamos de los que allí se llaman veteranos, es decir, antiguos combatientes de la revolución, cuando desfilaban los 4 de julio para celebrar la fiesta nacional del país que les había vencido. Nos parecían tan ridículos sus anticuados uniformes de raedillo, sus sables herrumbrosos, sus voces de mando en un español chabacano. Claro, todo esto era antes de la guerra japonesa,
la que había de ser nuestra guerra. Pero una guerra que en aquel entonces nos parecía tan inverosímil en el futuro como en el pasado aquella otra guerra de Aguinaldo y sus veteranos. ¡Qué absurdo se nos antojaba en nuestra juvenil arrogancia y crueldad que esos pobres viejos se hubiesen atrevido a desafiar a la nación que para nosotros era la más poderosa y la menos agresiva del mundo, y a enfrentarse con las fuerzas que enarbolaban los estandartes de un siglo de progreso y prosperidad. Y es que era la nuestra una generación entre guerras, una época de convalecencia después de las fiebres de la Revolución, una época de recuperación dedicada a hacer fortuna y echar mano a poderes y dignidades, una época en que se quería recobrar la independencia perdida por Aguinaldo con palabras y dinero. Así se explica por qué veíamos en Aguinaldo solamente un político antipático y fracasado. Se había puesto al lado del general Leonard Wood, el virrey norteamericano, quizá porque estaba de acuerdo con la mentalidad militar y admiraba las virtudes castrenses, pero en contra de nuestro ídolo, el arrebatador nacionalista Manuel Vizquezón. Se había presentado en 1935 candidato a la presidencia de la Mancomunidad Autónoma, otra vez contra Quezón, un genio de la política, y sin partido organizado, sin programa político más que la historia, había sido rechazado por el electorado. Solo el resurgimiento del nacionalismo filipino, primero cuando el desengaño con los norteamericanos durante la guerra y ocupación japonesas, y después en el redescubrimiento de la historia, la geografía y la raza, hizo posible la rehabilitación del caudillo revolucionario. Fue la Segunda República, la República japonesa, la que, hurgando en el pasado por algún título de legitimidad que la justificase, llamó al presidente de la Primera República las sombras del olvido y le encomendó el enderezar entuertos de la historia. Cuando Emilio Aguinaldo, en la avenida del Padre Burgos, un octubre de 1943, alzó con sus propias manos el tricolor del sol y las estrellas, solo en los cielos filipinos por primera vez desde Cavite y Malolos, a los acordes del mismo himno nacional que se había estrenado en aquel entonces, pudiera ser que sobre los miles de filipinos que le contemplaban silenciosos pesaran dudas, desconfianzas y callados odios, pero estos no consiguieron reprimir unas cuantas lágrimas de orgullo nacional. Fue después la Tercera República, la República Yanqui, escudriñando la historia para descubrir la identidad de un pueblo, de quien dijo Rizal que todo en vosotros será prestado, hasta los mismos defectos. Fue esta República, la Tercera, la que rectificó otro error y otra injusticia, consagrando como Día de la Independencia no el aniversario prestado por un pueblo extranjero, sino el aniversario del galante desafío de Aguinaldo de su balcón en Cavite. Se puede decir, por consiguiente, que después de estas rectificaciones, Aguinaldo murió contento. Casi se puede decir también que Aguinaldo, con voluntad de hierro, había rehusado morir. Había rehusado morir hasta que la posteridad le hubiera hecho justicia a él y a sus creencias. Salvas de honor
tributo tardío le acompañaron al sepulcro, por él escogido, bajo un árbol en la huerta de su hogar, Y así terminó su vida, podríamos decir, como la empezó, con el bronco rugir de los cañones. Pues se dice que su madre tuvo un parto tan difícil que su padre, desesperado, disparó una culebrina que tenía en casa y que con el estampido dio la luz el niño que se bautizó Emilio. Era un lunes de Semana Santa, el 22 de marzo de 1869, en el pueblo de Cavite, de la provincia de Cavite. Emilio era el séptimo y penúltimo hijo de Carlos Aguinaldo y Trinidad Fan. Los Aguinaldo, como los Rital, en la provincia limítrofe de La Laguna, cultivaban tierras arrendadas a los frailes, agustinos recoletos en el caso de los Aguinaldo. El capitán Carlos, el padre de Emilio, que llevaba este título por haber sido varias veces alcalde indígena de su pueblo, fue detenido con otros centenares de filipinos a raíz del motín de Cavite en 1862. Y se cuenta que, huyendo de las tropas españolas, un primo escondió al niño Emilio en un matorral que resultó ser un hormiguero. Cuando fueron a buscarle, el niño tenía el cuerpecito hinchado horriblemente por causa de las mordeduras de las hormigas. Cuando contaba este incidente, el general añadía que no por nada San Emilio era venerado como mártir. El capitán Carlos, puesto en libertad, murió poco después. Cerró sus ojos el fraile español, párroco de su pueblo, Fray Toribio Minguella, buen amigo en aquel trance, pues socorrió a la familia en su desgracia. El niño Emilio nunca lo olvidó. Cursó el bachillerato en el Colegio de Milicos en Manila, San Juan de Letrán, pero al tercer año abandonó la carrera por falta de afición a los estudios. A la edad de 17, para evadir el servicio militar, fue nombrado, a instancias de su madre, cabeza de barangay, con el deber de cobrar impuestos de un agrupamiento tradicional de familias. Una bachicuela se dedicó también a negociar en telas de Manila y vacunos de las islas cercanas. A fines de 1894 fue elegido, como su padre, alcalde indígena de Cavite. Juró el cargo el día de Año Nuevo de 1895 por la mañana. En la tarde del mismo día era admitido en la masonería con el nombre de Colón. Elección harto significativa para uno que había de descubrir nuevos derroteros para su pueblo. La masonería filipina roía los cimientos del régimen colonial, abogando libertades inusitadas. Pero pese a cierta leyenda, no era en sí una conspiración revolucionaria. Sí lo era el Katipunan de Andrés Bonifacio, a la cual se unió el capitán Emilio a instancias de un amigo íntimo. Descubierto el Katipunan por el fraile Mariano Gil, los conspiradores se vieron obligados a lanzarse al campo. Su alzamiento se había fijado para la noche del sábado 29 de agosto de 1896. El capitán Emilio, con 30 hombres, esperaba en Cavite la consigna, que era el apagón de luces en la luneta de Manila. Mas los faroles no se apagaron. El ataque de Bonifacio contra el polvorín en las afueras de Manila la madrugada del domingo había fracasado. El lunes 31 de agosto, los revolucionarios de Cavite acordaron su propio alzamiento y con mejor fortuna. Mientras Artemio Ricarte, aquel general intransigente
que tomó el nombre de Víbora y que rehusó hasta el final de su vida jurar lealtad a los norteamericanos. Volviendo a Filipinas con las fuerzas invasoras japonesas en 1942 y pereciendo con ellas. Mientras este general Víbora asaltaba la casa hacienda de los Recoletos en San Francisco de Malabón, el capitán Emilio tomaba casi sin resistencia la casa municipal de Cavite. Se cuenta que, después de haber desarmado a los 3 guardias civiles filipinos que constituían la entera guarnición de Cavite, Aguinaldo levantó la vista y sus ojos se encontraron con los del fraile párroco, Fray Gil Blas, que lo observaba desde una ventana de la casa parroquial. El joven fraile español era buen amigo del joven revolucionario filipino. Las miradas que se cruzaron debían de haber llevado un mudo mensaje. Aguinaldo demoró el ataque al convento 1 hora y cuando se hizo, Fray Gil ya había tenido tiempo de huir a la fortaleza naval de Cavite. Había 2 consejos revolucionarios en la provincia. El Magdiwang, que quiere decir regocijo, y el Magdaló, nombre que se tomó, según algunos, de Santa María Magdalena, patrona de Cavite, pero que también quiere decir en tagalo el que socorre o ayuda. El joven capitán Emilio no estaba a la cabeza de ninguno de los 2, pues Mariano Álvarez presidía el Magdiwang y Baldomero Aguinaldo, su primo, el Magdalón. Pero tan preeminente eran las virtudes castrenses del joven alcalde que cuando se reunió la Junta Revolucionaria en Tejeros, desmoronándose ya entonces el baluarte de Cavite bajo las ofensivas del Marqués de Polavieja y su sucesor, el Marqués de Estella, Aguinaldo fue elegido presidente del gobierno revolucionario, derrotando al mismísimo fundador del Katipunan, Bonifacio. Lo demás es historia harta conocida. A la edad de 28 cargó con las enormes responsabilidades de acaudillar la Revolución Nacional. Cuando fue capturado a la edad de 31, había sostenido por más de 2 años una guerra terriblemente desigual contra un ejército norteamericano de 65.000 hombres, armados y pertrechados con todos los recursos de la más moderna técnica de guerra y con dominio completo del mar. Engañado, traicionado, calumniado, sufrió después algo peor. Fue olvidado. Nadie viene a verme, se quejó a un corresponsal español. Pero es que un instinto popular, certero como todo instinto, rehusaba aceptar un héroe vivo. En verdad, es preciso que el hombre muera para que nazca el héroe. Ahora que ha muerto, y muerto, cabe decirse, por segunda vez, a Emilio Aguinaldo Infami ya se le puede reconocer como héroe filipino. Y como héroe nacional, descansa bajo el árbol de la libertad que plantó con sus propias manos. En verdad es para mí motivo de sincera y plena satisfacción el estar aquí ahora y oír las preces de Aguinaldo dichas en español por españoles. Aguinaldo nunca estuvo en España. No perteneció a aquel grupo de ilustrados e iluminados que maduraron políticamente en España. Pero siempre hubo algo especial, algo íntimo, algo entrañable entre España y Aguinaldo. España fue siempre más comprensiva, más generosa que Estados Unidos con el filipino que luchó contra ella desde Cavite hasta Valer. Se me ocurre que los norteamericanos tienen un complejo de culpabilidad
de Aguinaldo, mientras que España tiene la conciencia limpia y tranquila. No fue un cónsul español el que engañó a Aguinaldo en Singapur con promesas tramposas de independencia. Primo de Rivera no usó de las ambigüedades del almirante Dewey. El general Agustí, al exigir que las tropas filipinas no entrasen en Manila, imponía una condición legítima que el Yankee Merritt, al aceptarla, solo podía cumplir traicionando a sus aliados filipinos. Y por no decir más, el farsante de Palanan, Funston, no fue español. No. Los españoles lucharon con los filipinos en campo abierto, con la cara descubierta. Fueron enemigos, sí, pero enemigos leales. Y después, españoles y filipinos se abrazaron como caballeros que unos y otros se habían reconocido que eran en la hora de la verdad. Y nada más. Nada más que un ojalá. Ojalá que cuando le llevaron al sepulcro al excelentísimo señor presidente y general en jefe, don Emilio Aguinaldo y Fami, se acordaran de poner sobre su féretro la espada de honor que le presentó el año pasado el ejército español. El general Aguinaldo, el capitán Emilio, sabía el valer y el valor de una espada española. Gracias, señores.